Recuérdale al que está a tu lado y dile: disfruta esta noche, disfruta tu milagro. Y tome su asiento. El libro de Hechos, capítulo 12, el verso 5 en adelante, se narra una historia desafiante, interesante. Dios peleará con el César, y el César es un imperio poderoso. Estamos hablando del Imperio Romano, y el Imperio Romano es la potencia militar número uno de todos los tiempos. Ha sometido a judíos, a griegos, a persas, y hay un pueblo sometido que le están pagando impuestos. Pero ahora va a suceder algo aquí. Hay unos hombres que se han levantado a predicar la palabra del Señor, porque no solamente el hombre es esclavo, esclavo físicamente, sino también existe la esclavitud interior, la esclavitud hacia el vicio, la esclavitud hacia la maldad, la esclavitud hacia algo incorrecto. Y hay hombres que estaban en ese momento viviendo mal. Y el apóstol Pablo y todos los discípulos habían determinado predicar la palabra a costa de su vida. Y dice el capítulo 12, el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Algunos días antes habían matado a Santiago por el Imperio Romano para detener la obra de Dios, y lo habían matado para intimidar a los otros. Pero había uno también peligroso llamado Pedro, y entonces dijeron: vamos a tomar a Pedro, lo vamos a matar también. Y entonces, en uno de esos días que Pedro estaba predicando la palabra, ahí lo tomaron y lo llevaron a la cárcel, porque pretendía que terminaba la fiesta de la Pascua para presentarlo públicamente, y públicamente lo iban a ejecutar al apóstol Pedro. Verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando le reconoció la voz de Pedro, de gozo, avería conmigo, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron
y quedaron atónitos. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Escúchenme. Si hay alguien que en este momento está al borde de la muerte, o está siendo amenazado por alguien, o está siendo oprimido por algo, le quiero decir: nadie se muere solamente porque un diagnóstico de alguien dice que te vas a morir en 3 meses. Nadie se muere si por alguien ha hecho algún trabajo de ocultismo para destruirte. Debemos de entender en esta palabra, según la escritura, el apóstol Pedro estaba atado a 2 cadenas y estaba metido en el tercer cuarto del fondo. Y dice la palabra de Dios, como Dios tenía un propósito para Pedro, estés donde estés metido, sea cual sea tu diagnóstico, estés viviendo bajo presión, si en los planes de Dios hoy le clamas al Señor, esta noche puede cambiar tu diagnóstico. No porque el hombre lo haya dicho, sino porque la mano y la voz de Dios lo puede hablar y cambiar en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Si alguien está quebrado y alguien te dijo no te vas a levantar, pregúntale a José el soñador. Había tenido un sueño grande, muy poderoso, que el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar a él. Pero ahora, cuando estaba en el pozo donde lo metieron en la cisterna, el diablo le decía: a ver, ¿dónde está tu sueño? Cuando lo vendieron como esclavo, le dijeron: ¿dónde está tu sueño? Cuando lo metieron a la prisión, le dijeron: ¿dónde está tu sueño? Pero dice que en una noche Faraón tuvo un sueño que le inquietó, y el único que podía darle solución a ese problema se llamaba José el soñador. Si tú tienes un don, un talento y una habilidad, alguien lo está necesitando y te va a hablar y te va a buscar y te va a decir: ahí está el dinero para que trabajes y hagas mi trabajo. Dile al que está a tu lado: no estás perdido, no estás fracasado, simplemente sigue orando. Hay un gigante, hay un tiburón grande que va a descubrir tus talentos. Y la Biblia dice que cuando le hablaron a Faraón de José, mandó el ejército de Egipto y le dijo: sáquenlo deprisa, porque ese hombre no debe de estar ahí, ese hombre debe de estar en el palacio. Y llegó a ser el hijo de Faraón y el gobernador de Egipto. Dale un aplauso al Señor. Wow, tremendo, tremendo, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: disfrútalo, disfrútalo. La palabra también se disfruta. ¿Me explico? ¿Cuántos han disfrutado unas buenas enchiladas, unos pambazos, un café lechero? Ay, dice, está bien bueno, ¿verdad que sí? También la palabra se disfruta y el milagro se disfruta también. Amén. Escúcheme ahora. Sea donde, según el verso 17, fíjate cómo les dijo Pedro: shh, cállense, porque puede que las paredes estaban oyendo, porque el imperio romano se había extendido por todos lados. Y les dijo: cállense.
les voy a platicar cómo sucedió. Pero él, haciéndole señal con la mano que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo: hagan saber a mis demás hermanos que ya salí de donde estaba metido. Y ahora tiembla, diablo. Dile al que está a tu lado: tiembla, diablo, porque muchos se van a sanar, muchos se van a liberar, muchos van a conocer al Señor. Y sabe que después de ahí vino una unción sobre la vida del apóstol Pedro, que dice la palabra, ahí va mi sombra, y dice que Pedro pusieron los enfermos, los acostaron, ahí va mi sombra, mira. Y dice la palabra de esta manera, que la sombra, hay un momento en el día donde tu sombra se hace más o menos de 7 metros, aunque midas unos 50, se hace de 7 metros. Y dice que el apóstol Pedro empezó a caminar y su sombra que iba tocando a los enfermos se iban sanando. Gracias, diga conmigo, gracias a esa cárcel, a esa prueba, Dios lo llenó de unción y ahora ya no tocaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dale un aplauso al Señor. Voltea con el que está a tu lado, dile: sea lo que sea, Dios te sacará de donde estás metido. Una oración será suficiente. Amén. Escúchame bien. ¿Ocupas que te saque de las drogas? Él lo hará. ¿Ocupas que te saque de las deudas? Él lo hará. ¿Ocupas que, no sé, que te saque del alcohol? Él lo hará. Ahora, la mente es traicionera. Dile al que está a tu lado: la mente es traicionera. En este mismo momento el diablo te está diciendo: ¿y tú qué estás haciendo aquí, pecador? Si yo te conozco. Hace un momento estabas blasfemando. Hace un momento te echaste el último churro para venir aquí. ¿Me estoy explicando? Hace un momento te echaste el último whisky, si es que eres fino. ¿Me explico? ¿Y ahora qué estás haciendo aquí? Le quiero decir algo. Pedro no era perfecto. A ver, diga conmigo: te quiero dar un poco de ánimo y de aliento. Pedro no era. ¿Sabe que Pedro, en un momento difícil de su vida, dice la palabra que sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del centurión? Y dice que Pedro en algún momento de su vida negó a Jesús y lo maldijo y dijo: yo no lo conozco ese hombre. Y estamos hablando que no era perfecto. Dile: tú todavía no has mochado una oreja. Número 2, tú todavía no has negado a Jesús así. No lo conozco. Así que dile al que está a tu lado: tienes posibilidad de que hoy la gloria de Dios caiga sobre tu vida en esta hora. Dale un aplauso al Señor bien grande. No te estoy justificando con esto, pero te quiero dar una palabra de ánimo, de aliento. Y te estoy diciendo que dice que Jacob era mentiroso y llegó a ser el patriarca. Jonás huyó a Tarsis, se fue a Nínive. Huyó porque no quería predicar la palabra. Y cuando estaba en el vientre de aquel gran pez, clamó a Dios y Dios lo sacó de ahí. Me estoy explicando. Así que lo que yo te estoy diciendo, simplemente, si tú hoy puedes creer, Dios lo puede hacer. Amén. Diga conmigo: si tú lo puedes creer, Dios lo puede hacer. Tócalo el que está a tu lado y dile: disfruta tu milagro. Amén. Aleluya. Escúcheme, ¿cuándo va a pasar un milagro? A ver, diga conmigo: Pastor Santiago, ¿cuándo es que va a suceder un milagro? Cuando haya un problema. Anímalo el que está a tu lado, dile:
bendito Dios que no tienes problema. Dile, y si tienes uno, estás en el lugar correcto. Los milagros suceden cuando hay, a ver, diga conmigo, cuando hay un problema. Entonces, si no, de otra manera, tú no puedes testificar de que pasó un milagro en tu vida. ¿Me estoy explicando? Un día Daniel, cuando llega con su gente, le dijeron, chico, tú hueles muy raro. Y dijo, anoche dormí con unos leones. Estaba testificando que lo habían metido en un foso de leones y tuvo que pasar la noche ahí, y su testimonio fue: y no me comieron. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que testificar: venimos del infierno, estaba ardiendo un horno de fuego y ahí nos echaron, y de ahí Dios nos rescató y ni siquiera olemos a humo. ¿Me estoy explicando? Ahora el apóstol Pedro está diciendo: me metieron, me encadenaron y estaba yo sentenciado a la muerte, y ahora estoy sentado aquí con ustedes diciéndole que un ángel fue y me sacó y me libró de la muerte. Y lero, Faraón, el Herodes se va a quedar con las ganas, pero no me morí. Es ahí cuando puedes testificar de los milagros. Dile al que está a tu lado: esta noche vas a testificar de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora Pedro está en la cárcel. Vería conmigo, Pedro está en la cárcel. Pero no está en la cárcel porque hizo algo malo, fue rebelde. ¿Sabes por qué estaba en la cárcel? Porque estaba predicando la palabra. Y porque le dijeron: si sigues predicando, te voy a matar. Y parece que le dijeron: sigue predicando. Y siguió. Como consecuencia, lo detuvieron. ¿Cierto? Ahora te pregunto: muchas veces te vas a hallar haciendo la voluntad de Dios. Escúcheme. Muchas veces te vas a hallar haciendo la voluntad y vas a estar en un problema serio, como le pasó al apóstol Pedro. Ahora, no siempre, diga conmigo, dígale al que está a tu lado, no siempre porque tienes una situación en tu vida significa que estás haciendo algo malo. Muchas veces es que es parte de tu propósito. Amén. Diga conmigo: creo que lo que estás pasando ahora es parte de un propósito de Dios. Pedro estaba dentro del propósito de Dios. ¿Me estoy explicando? Quizá en este momento tú estás en una situación porque Dios te está trabajando, porque te quiere llevar a otro nivel de tu vida, y tú no lo sabes todavía. Pero esa es la razón por la que está sucediendo ahora algo. Ahora le quiero decir, cuando vino ese problema, es que simplemente sucedió una situación muy delicada. Escuche ahora cómo peleó. Esto es, a mí cuando yo lo estaba leyendo me tiré de la risa, y ahora te vas a tirar de la risa también tú. Yo me pregunté cómo Pedro peleó su libertad. ¿Cómo lo hizo? Porque el apóstol Pablo todavía no pasa el milagro que vivió en Hechos 16. No sé si alguien ha leído la Biblia. Si no, ahorita en la noche cuando llegues a casa, a ver de qué habló el pastor. Hechos 16. Ahí se narra cuando el apóstol Pablo y Silas los toman preso, los llevan, los encarcelan, los golpean, y a medianoche el apóstol Pablo empieza a orar y empieza a cantar y empieza a adorar a Dios. Y cuando está en medio de esa adoración tan tremenda,
dice que los cimientos de la cárcel se sacuden, las cadenas se sueltan de las manos y de los pies. Y entonces igual un ángel lo desata y lo deja libre. Eso es muy espiritual. Dile al que está a tu lado, eso es muy espiritual, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero aquí ahora, ¿cómo lo va a hacer el apóstol Pedro? Amén. Que es un antagónico de lo mismo. Estos dos hombres son referentes. Y este lo va a hacer de a muertito. Dile al que está a tu lado, este lo va a hacer de a muertito. Esta no se la va a complicar. ¿Sabes cómo peleó el apóstol Pedro para obtener su libertad? A ver, dile al que está a tu lado, dile, ¿qué hizo? ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Alguien ha leído puntualmente esta escritura? A ver, dile al que está a tu lado, nada. No hizo nada el hombre para salir de ese lugar. Cuando llegó a ese lugar, a esa cárcel, le entró un sueño el apóstol Pedro. Pero un sueño. Lo estaban encadenando y el apóstol Pedro estaba así. Y estos hombres lo estaban viendo y diciendo, este está loco. Pues si lo van, le dijeron, te estamos deteniendo porque el Herodes en 3 días te va a matar, te va a sacar para matarte. ¿Y saben cómo lo enfrentó el apóstol Pedro? Así, mira, otra vez. Ay, me lo saludan. Me estoy explicando. La Biblia dice que se quedó dormido. Dios le metió un sueño. Este sueño no era normal. Dice que lo metió en un sueño porque Dios sabía que Pedro no iba a aguantar el proceso y dijo, lo voy a dormir, lo voy a sedar, solamente lo voy a despertar en el momento necesario. Cuando Dios ve que en tu proceso tú te vas a rajar, no sé cómo le va a hacer Dios y dice, déjalo, duermo un rato y lo despierto cuando ya acabó la operación. Algo más o menos así como cuando un cirujano te va a hacer una operación de corazón abierto, de columna o de pulmón, no lo sé, o aquí de algún órgano del cerebro, te duerme y solamente cuando pasa la anestesia te despiertas y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y tu mujer allá al lado y tus hijos, volviste, volviste, marido. Y ay, qué bueno. Bienvenido otra vez al León, al hospital donde estás internado, ¿no? Algo así le hizo Dios al apóstol Pedro. Él sabía que no iba a aguantar el proceso. Y cuando lo ve que no va a aguantar el proceso, cuando Dios ve que Pedro no va a soportar el proceso de la cárcel, lo duerme y no se da cuenta de nada. Solamente cuando acaba el proceso, el ángel lo toca del costado. Otra vez te lo voy a decir, cuando Dios se da cuenta que tú no vas a poder con el proceso, te duerme, te procesa. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro, lo durmieron. Y cuando solamente acabó el proceso, llegó el día, le tocó el costado. Ahora escuche, vamos a hablar del costado. Un golpe mío que yo te doy no te hace nada, pero un golpe de un ángel, imagínate. Dice que el profeta Daniel vio un ángel y no pudo su cuerpo soportarlo, la presencia de un ángel. Hay muchos que quieren ver a Jesús. No estás preparado, querido. Este cuerpecito no está diseñado para ver una gloria como de ese tamaño. Número 2, el evangelio de Juan, Apocalipsis, dice que Juan, cuando vio y tuvo la visión, se desmayó
y no pudo, solo escuchaba y escuchaba todo lo que Dios le estaba hablando. Cuando el ángel le tocó, lo despertó porque estaba tan dormido, tan sedado el apóstol Pedro, que le tuvo que dar un golpe. Dile al que está a tu lado: dame un golpe. Quizá tú eres mi ángel que necesitas despertarme. Amén. A ver, dígale, dile al que está a tu lado: despiértate. Llegó la hora de tu libertad, llegó la hora de tu sanidad, llegó la hora de tu milagro, llegó la hora de tu salvación. Despiértate. Dale un aplauso al Señor. Le tocó el costado para despertarlo. Diga conmigo: de ese tipo de despertar es lo que quiero, que me golpeen y me digan: ya se solucionó el tema o el problema que estábamos pasando. Hay veces, escúcheme familia, Dios tiene que utilizar sus ángeles para despertarnos y decirnos: hey, llegó la hora, llegó el momento, despiértate. Cuando se despierta, Él cree que está viendo una visión. Él cree eso, porque se está despertando. Él sabe que está dormido y Él cree que está viendo una visión, pero no está viendo una visión. Lo despertó el ángel. 3 cosas le dijo el ángel. 3 cosas le dijo el ángel a Pedro. Cíñete. La palabra cíñete. Ponte tu cinturón para que no se te caigan los pantalones. La palabra ceñir es un cinturón. Dile al que está a tu lado: andas muy flojo en las cosas de Dios. A ver, díselo al que está a tu lado. Ahí ahora sí va a entrar, ahí va a entrar. Dile: andas muy flojo. La palabra ceñir, otra vez, la palabra ceñir significa que es un cinturón. Fájate, cíñete. Andas muy flojo en la oración, andas muy flojo en tu discipulado, andas muy flojo en integridad, andas muy flojo en fidelidad, andas muy flojo en diferentes áreas de tu vida. Dile al que está a tu lado: cíñete por el amor de Dios, porque Él te quiere usar. Dale un aplauso al Señor. Número 2: ponte tu calzado, tus sandalias. ¿Sabe qué significa la palabra sandalia? Muchas veces ¿qué significa la palabra sandalia? La Biblia habla ponerte en tus pies, que vas a ir a predicar la palabra. La sandalia representa las buenas nuevas del evangelio. Hasta este momento tú has tratado de resolver tus problemas a tu manera, a tu forma, a tu parecer, a tu criterio, en tus estrategias, en tus habilidades, con tus dones. Dale lugar a la palabra. Involucra a Dios en tus finanzas, involucra a Dios en tus negocios, involucra a Dios en tu familia, involucra a Dios en tu cuerpo y vas a ver el resultado. Es diferente. Dile al que está a tu lado: ponte las sandalias del evangelio, de la palabra de Dios, y todo va a cambiar. Dale un aplauso al Señor. Número 3: cúbrete con tu manto. Afuera hace frío, Pedro. Cúbrete con tu manto. Sal a la calle. Pedro está creyendo que está viendo una visión. Se abre la primera puerta, de adentro hacia afuera. Se abre la segunda puerta. Mire, el ángel era un cerrajero profesional. Antes de hacer esto, agarró
agarró, porque había 2 soldados custodiando a Pedro, y les dijo: encantado, encantado. Le dijo a uno y al otro, y se quedaron dormidos. El sueño que tenía Pedro se lo pasó a aquellos, y empezó a abrir las puertas. Pero la última puerta, la última de la calle, eran 3 puertas. La última, la de hierro, dice la Biblia, se abrió sola. Se abrió sola. Se paró el ángel. Eso de ábrete sésamo vino de ahí. ¿Me explico? Hasta el hierro, escúchenme bien, hasta el hierro conoce al Señor. Se abrió solita, y dice la palabra que salió, y ahí lo dejó. Cuando Pedro estaba como, no sé, sus ojos, ¿cómo se dice?, tallándoselo, despertó y le cayó el frío. Creo que era en la madrugada. Ponte tu manto. Dile al que está a tu lado: ponte el manto. ¿Qué representa el manto? Venía conmigo: la sangre poderosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre tu vida. Le voy a contar algo para todos los que no están aquí y se lo van a perder esta parte. No quiero decir que nosotros tenemos la última Coca-Cola del desierto. No. ¿Por qué el pastor Santiago y Torrefuerte tiene un evento de rompimiento? ¿Por qué? Porque el diablo casi me mata a mí antes de conocer al Señor. Yo tenía un diagnóstico irreversible, mal, una opresión en las noches. Yo le digo a la gente, yo era cliente del muerto. Apenas me acostaba cuando sentía una opresión y empezaba a pujar. Yo hice de todo, tal cual lo vas a escuchar. Un día, el último, un amigo me dijo: mira, dicen que si se las rayas se va por siempre de tu vida. Y me subí a la azotea de mi casa. Estaba yo flaquito porque ya no comía, y me acuerdo que me subí a la azotea de mi casa y le dije: aparécete si eres hombre, hijo. Sí. Uno que era yo campeón en vigas. ¿Me explico? Sí, porque mi pecho no era un convento, y de aquí salían puras monjas. Ya me agarraron la onda en lo que estoy hablando. Pues yo se la refresqué al enemigo. ¿Y qué cree? No pasó nada. Efectivamente no era hombre. Ahora lo entiendo que no era hombre. Hice muchas cosas, pero un día el Señor, en su misericordia, me sanó con un diagnóstico de asma, con 3 inhaladores para abrir mis pulmones. Y a partir de ese día yo le dije: Señor, yo quiero orar por los enfermos. Y a partir de ese día yo oro por los enfermos y oro por los oprimidos. ¿Me explico? Por eso. Y ahora aquí, y me acuerdo en aquellos años, hace 20 y tantos años, un cristiano sencillo me dijo, lo recuerdo bien, que me dijo: cuando en la noche vuelvas a tener los ataques en tu vida, en tu mente ora: la sangre de Cristo tiene poder y te venció. La primera noche me acosté, y apenas me acosté, eso era normal para mí, yo ya lo esperaba. Apenas me había acostado cuando siento que me cae el bulto y no podía hablar. No sé si a alguien se le ha subido el muerto, no puedes hablar. ¿Alguien se le ha subido? No puedes hablar. Pero yo era así bien intenso. Lo que yo creo era un demonio muy gordo que me atacaba
con mucho peso. No lo sé, pero perdónenme por esto que estoy diciendo, pero no encuentro otro ejemplo de poder ilustrarlo. O era un demonio muy grandote de 2 metros y gordo como de 150 kilos, pobre yo de 40 kilos en aquel tiempo, y se me encima. Pero recuerdo bien, por eso te estoy hablando y estoy haciendo énfasis en la sangre de Cristo, porque cuando sentí aquella cosa sobre mi cuerpo, empecé a luchar, pero en mi sueño, en mi poco sueño débil que tenía, yo me acordé de lo que me habían dicho, y en mi mente lo empecé a pronunciar porque no lo podía hablar. Y cuando yo dije, lo hablé en mi mente, como que mi cuerpo se empezó a destensar, a destensar. ¿Sabe cómo terminé? Mi boca no podía, ¿cómo se dice?, hablar palabra. Pero cuando me desperté, mira, así desperté. La sangre de Cristo tiene. Así me desperté y abrí mi boca, y me acuerdo que fue mi primera victoria. Y yo cuando vi eso dije, ese nombre tiene poder. Nadie me lo platicó, alguien me lo enseñó y yo lo viví. Amén. Dale un aplauso al Señor. Oh, amén. Dios es grande. Estoy terminando ahora. Le dijo, sígueme. A ver, ¿cómo le dijo? Cuando lo iba sacando, sígueme. ¿Sabe por qué yo sigo al Señor? Dile al que está a tu lado, ¿por qué seguiré el pastor Santiago a Dios? ¿Sabe por qué le sigo yo? Te lo voy a decir. Voy a utilizar una palabra horrible, pero esta es mi razón por la cual yo le sigo al Señor. Yo le sigo por convenenciero. ¿Ya me expliqué? ¿Cómo dije? Porque desde que yo le sigo a Él, Él me ha sanado, me ha hecho libre del pecado, me ha bendecido. Todo. ¿Cómo se llama eso? Convenenciero. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? El apóstol Jesús le dijo a Pedro, si quieres, Pedro, te puedes ir. Y sí se quería ir, nomás que dijo, ¿a dónde iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? O sea, el que puede perdonar mis pecados es Jesús. El que puede darme una familia es Jesús. El que puede levantarme es Jesús. El que puede darme vida eterna es Jesús. El que me da mi salvación es Jesús. Y entonces yo le sirvo digo en el buen sentido de la palabra, no me lo, ahí luego en Facebook me van a decir, este está hablando fuera de teología, ¿verdad? No, yo sigo a Jesús porque me conviene. A ver, ya conmigo, voltea con el que está a tu lado y dile, porque te conviene. ¿Me explico? Nos conviene a todos seguir a Jesús. Estoy terminando ahora. Isaías 53, verso 3. Póngase de pie, todos de pie. Wow. Lo van a poner en la pantalla y lo vamos a leer todos juntos, en voz alta. Lo vas a leer conmigo. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Léalo conmigo y diga: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Ese látigo romano en la punta tenía 3 dientes de hueso de animal o de metal. 3 dientes, así. Cuando Jesús iba camino al Calvario, había una persona que le iba golpeando. ¡Sa! Ese látigo enganchaba, y a la hora que lo jalaba, desprendía pedazos de carne que se le hicieron llagas. Y usted sabe que es la llaga de un diabético que corre el riesgo de que pueda tener gangrena, y que cuando un diabético le pasa eso se espanta y se asusta. ¿Cuántas personas hemos visto que han perdido su pierna por un dedo infectado, por algo que no se trató bien? ¿Sabes qué dice la palabra? Y por sus llagas, a ver, dígalo conmigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Wow, impactante, ¿verdad que sí? Fuimos curados. Ese látigo causó heridas y llagas, pero ese látigo declaró nuestra sanidad.